¿Qué tal, amigas y amigos de Chacoteando con Manuel Narváez? Muy buenos días. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Estamos en semáforo naranja con muchas restricciones. Así que las campañas pues tienen que idear nuevas formas para poder llegar al electorado, porque esto no puede esperar. La elección no se pospone. Y en esta ocasión nos acompaña Mario Vázquez Robles, quien es parte del equipo de Maru Campos, y también pues es virtual el candidato a diputado local del distrito 16 aquí en la capital del estado, pero hoy nos vamos a enfocar lo que está haciendo la candidata Maru Campos en campaña y lo que tiene que ver con la cuestión rural, que es un tema que al PAN a veces se les da y a veces no. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto de saludarte, igual que a la gente que a través de tu programa nos ve y nos escucha. Muchas gracias. Mario, el tema del campo, pues no siempre ha estado relacionado con Acción Nacional. Eso lo hemos sabido de toda la vida. Sin embargo, no quiere decir de que no haya esa atención en los gobiernos federales que tuvo Acción Nacional, pues no cambió mucho la forma en que lo hacía el PRI en cuanto a los apoyos, impulsar el campo. Sin embargo, hoy la producción, el ser autosuficientes, pues estamos muy lejos y esta es responsabilidad de todos, incluido del gobierno actual. En el caso concreto de Chihuahua, además de la cuestión que tiene que ver con el centro sur del estado, del tema del agua, ¿qué va a proponer o qué propone la Acción Nacional, la candidatura Maru Campos, para poder impulsar o retomar el impulso del campo? Tú sabes mucho de esto porque has estado en organizaciones que tienen que ver con el apoyo a los productores, agricultores, etcétera. Sí, Manuel. Primero, yo creo que la gobernadora en su momento tendrá que asumir un papel de liderazgo, Manuel, un papel de liderazgo de defensa de los intereses de Chihuahua, de los chihuahuenses, especialmente de los chihuahuenses que habitan y producen en el campo. Hay que decir que es importantísimo esto por el antecedente que se ha dado en Chihuahua de rechazo por parte del Ejecutivo Federal y del actual candidato de Morena hacia los productores de Chihuahua, y que se denota muy especialmente en cómo han asumido la postura en el tema del agua en torno a los afluentes y a todo lo que es el valle, desde Camargo hasta Ojinaga, que es lo que tiene que ver con la cuenca del río Bravo y río Conchos, en el caso específico del lado mexicano, y en donde claramente han expresado el propio candidato de Morena que el agua es de los tejanos, es de Texas y no es de Chihuahua, cuando todo el mundo sabemos que hay un tratado de libre comercio que se ha estado cumpliendo y que ha sido justificación o pretexto solamente para llevarse el agua de Chihuahua y entregarla a otros estados del país como Tamaulipas o Nuevo León, una especie de hurto del agua, afectando a miles y miles de productores de la región, afectando el entorno medioambiental y también la producción de alimentos en Chihuahua. Sí, es un tema muy delicado, muy lamentable, y es parte de las políticas públicas que no se entienden de parte del gobierno federal, no se comprenden, sobre todo porque pues, se podría suponer que el gobierno federal tiene voces y analistas de estos temas, especialistas también de estos temas desde Chihuahua. Pareciera que es un tema ajeno al presidente, que incluso el presidente de la República ha mencionado que tiene que ver con grupos delincuenciales, como si llamara delincuentes a los productores de Chihuahua. Pues eso tenemos por una parte. Por otra parte, las políticas públicas del gobierno federal han abandonado la cuestión productiva del campo, es decir, hoy no hay respaldo para que los productores del campo sigan produciendo ni en las áreas de temporada ni en las áreas de riego, los apoyos a la comercialización, los apoyos a la infraestructura y a la generación de activos por parte de los productores, programas que se han estado eliminando, y se ha optado solamente por programas de apoyo directo que no son destinados a los productores, son destinados a otro tipo de objetivos
y donde el objetivo político electoral es está muy patente. Entonces, Chihuahua debe de convertirse en la defensa de la patria. Chihuahua debe ser, como Estado, un Estado modelo en donde no se trata de pelear con el presidente de la República, se trata de poner el interés por parte de quien gobierna Chihuahua en los productores. Y entonces, buscar respaldar a los productores en estos rubros que te he mencionado y en otros más, porque el desarrollo de Chihuahua necesariamente pasa por el desarrollo del sector agrícola, ganadero de nuestro estado, y esa es la parte débil del gobierno federal, pero es la que debe de asumir el gobierno del estado, encabezado por Maru Campos, a partir de septiembre, es la que debe de asumir para poder rescatar la productividad del campo. Chihuahua ha sido un estado que aporta alimentos cuantiosamente a la población del país y fuera del país, desde las nogaleras, los nogales, la manzana, el maíz, el algodón. En muchos de estos productos, Chihuahua tiene número 1 en producción. Entonces, bueno, hay que rescatar esa parte porque todo lo que genera para la economía del Estado es importante, y porque además, pues al producir alimentos, sin duda que también abarata a la población en general, pues por ejemplo lo que se produce de cebolla, de chile jalapeño, de hortalizas, de alfalfa, que finalmente se utiliza para que se alimente el ganado y de ahí obtener la leche o la carne. Pues todo es un ciclo en el que Chihuahua debe estar inmerso desde el gobierno apoyando. Mario, en esa controversia del agua, que les vivimos en Chihuahua y sobre todo aquellos que viven en la zona del desierto, sabemos perfectamente bien lo difícil que es salir adelante a la falta de vital líquido o de lo suficiente. Quizás no es el caso, obviamente, del sur del país, de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz y otras entidades donde la naturaleza en ese aspecto ha sido generosa, pero también el exceso les provoca daños, ¿no? Cuando hay ciclones, etcétera, inundaciones. Pero el caso concreto de Chihuahua, en esta controversia, además de que casi no hay agua y que existe un tratado de aguas desde 1944 que se debe pagar cada 5 años, sin embargo, pues también especifica ahí de que pues, nadie está obligado a pagar lo imposible, ¿no? Y una cosa es de que se cumpla ese tratado y otra cosa es de que se entregue el agua a otras entidades del país, como bien lo dijiste, Tamaulipas o Nuevo León. El presidente de la República dice que industrias como, por supuesto, el de las refresqueras, las lecheras y las cerveceras, igual productos como las nueces, que en las nogaleras consumen muchísima agua. Entonces, si por un lado el gobierno de la República a fuerza quiere pagar el agua cuando casi no hay en Chihuahua, y por otro lado estas industrias tienen un consumo muy alto, eso por supuesto impacta al consumo humano, que es primordial antes de la siembra, pero también pues siendo la región centro-sur del estado su vocación de siembras y todo eso lo han hecho por muchos años y que tienen a Chihuahua en buen lugar por la producción y la venta. ¿Cómo armonizar eso de tal suerte de que podamos administrar o se pueda administrar lo poco que hay de agua sin afectar a los productores, pero garantizarla también al consumo humano? Sí, sin duda. En muchos de los casos no hay no hay un dilema, vaya, para saber si es agua para consumo humano o si es necesario, pues, limitar uno de los consumos. Yo lo que creo es que debe, en el campo, en el sector campesino, en el sector agrícola de producción, es importantísimo, pues, invertir en sistemas de riego que eficienticen el uso del agua y que con el mismo volumen de agua o disminuir, mejor dicho, los volúmenes de agua que se utilizan para el riego, siendo mucho más focalizados los sistemas de riego. Eso es un trabajo que se debe hacer y que en los últimos meses, los últimos años, ahora con el nuevo gobierno, se han retirado estos apoyos. Ya no hay más infraestructura para riego, eficientización de los sistemas de riego, ya no existe más eso. Entonces, eso hay que trabajarlo. El agua es un recurso escasísimo en Chihuahua.
Por eso es preciado, por eso es importante que hagamos el mejor uso posible desde el uso doméstico, el uso industrial que tú señalas con mucha claridad y también el uso agrícola. Entonces hay que hacer un esfuerzo que tiene que ver con un cambio de cultura en el manejo del agua, la sensibilización necesaria para reconocer que el agua debe ser tratada con todo el cuidado, debe ser consumida exactamente como lo especifican las normas y las nuevas tendencias mundiales de cuidado del preciado líquido. Hay mucho que hacer en esa materia, pero el gobierno debe ser el primero que ponga, por una parte, el orden, y por otra parte, el ejemplo de inversiones junto con organismos de la sociedad civil, del campo, junto con la industria, pues tiene que asumir el liderazgo del gobierno, y eso es lo que no se hace, Manuel. No se asume el liderazgo en ninguno de los rubros. Yo no entiendo cómo el gobierno, si no hay producción ni de la industria, ni del campo, ni del comercio, porque eso ha disminuido, ¿cómo entonces el gobierno pretende continuar con los programas sociales? Si para poder continuar con los programas sociales, me parece que muchos de ellos son por supuesto, en buena lid y sí se refieren y tienen que ver con equilibrar a nuestra sociedad, pero para tener esos programas sociales se requiere que en el país haya producción de riqueza, de recursos, etcétera, porque de ahí se deriva el ingreso de los gobiernos. El ingreso de los gobiernos no viene más que de otra parte, más que de la producción de riqueza. Entonces, para que haya impuestos que puedan derivarse a programas sociales, a mejora de educación, a mejora educativa, a mejora de condiciones sociales, pues tiene que ver esta otra contraparte. Es que sí hay tributación, pero la tributación se ha estancado, aunque ha crecido, y esa parte me parece bien por parte del gobierno federal de exigirle a los grandes deudores, páguenle, ¿no? Sin embargo, pues no puedes circunscribirla exclusivamente a ellos, porque si la cuestión va a ser entregar recursos de mano en mano, aparte que se pervierte electoralmente, pues no ayuda en gran cosa, se lo consume quien lo recibe. En el caso de la entrega que hace de árboles y de dinero a las personas del campo, pues no es nada distinto a lo que se hacía en los gobiernos del PRI, incluso en los gobiernos federales del PAN. Y eso habla mucho de por qué la situación tan crítica del campo mexicano hoy en día se ha deteriorado comparado a hace 30, 40 años, está en pésima situación. Sin embargo, hay cosas rescatables como lo que has mencionado de Chihuahua, que se sigue produciendo y que hay que buscar esa armonía. Pero si el gobierno federal continúa, y que lo más seguro que sí sea empecinado en no generar las condiciones y compartir los recursos que finalmente nosotros generamos también como ciudadanos, así como menciona, para que haya un uso racional del agua a través de esos mecanismos o de esas, a través de riego mencionabas, ¿no? Vaya, que se ha hecho por muchos años, sin embargo, si lo detienes, pues difícilmente el productor, el agricultor va a poder hacer algo al respecto. ¿Cómo subsanaría eso el gobierno del estado en caso de que Maru sea la gobernadora para suplir? Porque también es otra, van a recibir un gobierno totalmente endeudado con muy poco margen. Y sin embargo, pues la papa es la papa, Mario, hay que comer y si aquí la producimos, pues al menos ser autosuficientes. Sí, además, la responsabilidad de un gobierno que llega, pues el gobierno que llega busca llegar conociendo perfectamente la situación que se da. Es decir, en Chihuahua sabemos que el gobierno tiene grandes problemas de liquidez, hay una deuda pública enorme que limita la capacidad del gobierno estatal de invertir en diferentes rubros, pero también en el tema de los dineros, pues hay que hacer eficiente el gasto, adelgazar las nóminas de los gobiernos, los gastos superfluos de los funcionarios. Todo esto tiene que hacerse un gran esfuerzo para el país porque es prioritario que se invierta en desarrollo de infraestructura, lo que no ha pasado en el país en los últimos años. Solamente las obras que el presidente de la República
aparentemente y caprichosamente se están promoviendo, ¿no? El Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Solamente son 3, 4 obras muy específicas, dejando de lado el desarrollo integral del país. El país tiene que desarrollarse de manera integral y en cada una de sus regiones en infraestructura. Tiene el país que avanzar mucho en los temas de educación. Tiene que avanzar mucho el país, sí, en disminuir la desigualdad social, pero con programas que empujen a la gente a mejorarse. Por eso la educación es importante, por eso los programas en los que no implica una corresponsabilidad del beneficiario no funcionan, no han funcionado jamás en ningún país del mundo. Tiene que haber una corresponsabilidad para que cuando yo recibo un apoyo, ese apoyo me sirva o a mi hijo a alguien de mi familia o a alguien de la comunidad, ese apoyo le sirva como un impulso que lo lleve adelante y que lo lleve a desarrollarse. Y ese impulso necesariamente tiene que ver con educación o tiene que ver con trabajo, con capacitación. Todo eso tiene que hacerse. Y en efecto, la inversión que el gobierno del Estado puede hacer en infraestructura y en el campo es limitada, pero también es cierto que la capacidad política y de gestión, como lo ha mostrado, tiene nuestra candidata a gobernadora Maru Campos, la hará, estoy seguro, mucho con poco. Eso hay que hacerlo así. Hay que ir mejorando la forma en que se invierte, hay que ser transparentes, honestos con el uso de los recursos públicos. Y no hablamos solamente de palabras. Yo te estoy diciendo algo que en Chihuahua Capital han sido hechos, resultados de parte de Maru Campos. Entonces sí es un reto enorme, pero Maru Campos quiere ser gobernadora y seguramente llegando va a asumir ese reto de frente en muchos aspectos: la deuda, pensiones civiles del Estado, la educación, la reactivación económica, la salud, que es un tema en este momento tan discutido y tan preocupante para todos. Pues son temas que deben de enfrentarse con la valentía, con la fuerza de alguien que tenga conocimiento y que sepa dar resultados. No podemos en Chihuahua, Manuel, permitir que se venga a aprender o a experimentar cómo funcionan los temas públicos. Debe haber esa capacidad probada, y en el caso de Maru, la experiencia, la capacidad y los resultados y la fuerza, pues se le dan. Pues hay que tener mucho hígado para encarar un desafío como el que se viene encima. No lo digo solo por Maru, sino por todos los aspirantes, porque el tema de la deuda pública es un tema, bueno, en todo el país, pero a Chihuahua lo asfixia muchísimo. Los errores de César Duarte y los que vino todavía a sumarle Javier Corral, pues dejan muy estrecha el margen para que el próximo gobierno pueda actuar. Entonces, esa es una tarea titánica de, como dices tú, la cirugía mayor que se le vaya a hacer a la nómina estatal, y no que no se malentiende que van a correr al burócrata. Simplemente se tiene que simplificar, se tiene que adelgazar la burocracia, porque no hay recursos. Hay mucha gente en los 3 poderes y también en los ingresos que deben analizarse y que hacen doble función, duplican funciones, etcétera. Entonces, para poder responder en seguridad, que es un bronconón el que tiene Chihuahua, el que va a heredar también el próximo gobierno, también en infraestructura, carreteras, y también la infraestructura en el campo, etcétera, en educación, en salud, con la bronca que tenemos, pues la verdad que van a tener que hacer magia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque no va a ser muy fácil. Y ciertamente hay 2 propuestas. La propuesta de Maru Campos, que ya fue alcaldesa de la capital del estado, o bien, hay que decirlo con toda su letra, el otro competitivo, que es Juan Carlos Loera, que ha sido funcionario del gobierno federal, entrega de apoyo, etcétera, y eso genera, muchas veces así ha sucedido, genera empatía con quien lo recibe. Sin embargo, eso no genera riqueza, no genera empleo. Y para las circunstancias del estado de Chihuahua, como bien dijiste en un principio, si no corre el recurso, el apoyo de los gobiernos, de la iniciativa privada también, para generar tributo, difícilmente va a haber lana.
para afrontar esos retos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que es el manejo integral de los temas. Finalmente es Chihuahua lo que nos interesa, lo que a todos nos preocupa y nos ocupa. Y en eso tenemos que estar todos los sectores dispuestos a apoyar. Yo creo que Maru ha hecho un gran ejercicio en Chihuahua Capital que tiene que ver con poder dialogar con los sectores en este ejercicio de gobernanza que implica que el gobierno se hace junto con la sociedad civil, con organizaciones, con sectores, con la academia, y desde el propio gobierno, pues, para poder generar las condiciones del desarrollo que Chihuahua demanda en estos momentos y que son urgidas por la pandemia, que son más complejas por el tema de la pandemia. Pues ya tenemos un año con la pandemia a todo lo que da o con ciertos niveles fluctuantes, pero bueno, esa condición supone mucho más reto, mucho más desafíos para poder enfrentar la problemática de Chihuahua. Entonces, los chihuahuenses tenemos que estar muy pendientes, muy claros del reto que significa para el próximo gobierno y de ahí el poder revisar los perfiles de quienes hoy aspiran más allá incluso de partidos políticos, Manuel. Porque creo que el tema de Chihuahua y de la actual coyuntura política en el país supera el tema de los partidos. Y por eso, en algunos casos, algunas candidaturas, hay alianzas incluso entre el PAN y el PRI, porque se advierte el riesgo en el que está el país y porque finalmente lo que importa es Chihuahua. Ya por último, Mario, bueno, en estos 10, 12 días que van de campaña, se han sumado personajes, figuras importantes de la política, del sector social también, de las ONGs, a la campaña de Maru Campos. Me llama la atención que lo hicieron alrededor de 25 exalcaldes que eran del PRI, muchos de ellos de la zona rural, de la zona verde, lo que le llamaban antes del voto verde. ¿Eso puede beneficiar a Maru o en un momento dado a equilibrar la intención de voto en la zona rural de Chihuahua? Porque pues son zonas que se entiende, se advierte de que son proclives a Morena, antes lo fueron del PRI, pero con esta suma a la campaña de Maru Campos, eso ayuda a tener una mayor presencia y obtener, pues por lo menos ahí un empate o acercarse a las intenciones de voto que tiene Morena. Sí, de los municipios rurales y poblaciones medias en población, en número de habitantes, perdón, es claro que hay referencias y muchos de los referentes políticos, los que hacen opinión pública, son quienes han tenido responsabilidades, como el caso de los exalcaldes. Y la suma de exalcaldes a la campaña de Maru, exalcaldes del PRI, porque obviamente los exalcaldes del PAN están sumados en todo el estado. En este caso, los del PRI, pues sí implican un compromiso y sí implican un reconocimiento de parte de estos alcaldes de la situación que vive el país. Lo están planteando así, lo están planteando como voto útil para que gane la opción que significa democracia, libertad, posibilidad de desarrollo económico, desarrollo social en el país. Estamos batiendo por la transmisión. Ese es el voto útil. Eso es lo que están incentivo y la convicción para apoyar a Maru por parte de estos exalcaldes y por supuesto que tienen una gran influencia en sus municipios y eso obviamente también colabora y termina por impactar en electores a favor de la candidata del PAN de Maru Campos. Bueno, Mario, pues aquí el tiempo es importante, como dicen así en la televisión, aquí el tiempo es muy caro, ¿no? Aquí el tiempo está abierto para usted, sin embargo, para hacerlo ágil, lo hacemos de 20-25 minutos de esta entrevista para que sea digerible para quien nos hace el favor de vernos. Quiero agradecerte esta oportunidad de platicar contigo de un tema muy importante, el sector rural, y tú conoces muy bien de esto. Es importante y para el próximo gobierno pues tendrá que tomar el toro por los cuernos. Te agradezco mucho esta oportunidad, espero que no sea la última, ya cuando estés en campaña pues ya hablaremos de
de temas concretos de lo que compete ya las candidaturas al Congreso del Estado, etcétera. ¿Algo más que quieras agregar? No, todo lo contrario, Manuel, te agradezco yo a ti por la posibilidad de platicar de la campaña de Amaru y de diversos aspectos del desarrollo de Chihuahua, y como siempre a la orden. Le mando un saludo muy afectuoso a la gente que hoy nos ve a través de este medio. Muchas gracias, muy amable a usted que nos hizo el favor de vernos chacoteando con Manuel Narváez. En esta ocasión nos acompañó Mario Vázquez Robles, quien es parte del equipo de la campaña Maru Campos. Igualmente nos pueden ver en elcontacto.com.mx y a través de YouTube. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias, Mario.